En varias conversaciones con clientes nos han preguntado, bueno, está muy bien el proyecto, pero ¿qué hacemos con los recursos liberados? Yo quiero mucho a mi personal, pero no quiero salir de él. Cuando se trata de implementación de soluciones de automatización con inteligencia artificial, uno de los elementos más importantes que existe es la capacidad de liberar recursos financieros o incluso de generar recursos para una operación. Y en este slide, en este framework, podemos hablar un poquito sobre el tema. Normalmente una operación antes de utilizar automatización con IA puede tener cierto nivel de costos. ¿Qué pasa luego de utilizarla, después de la IA? Lo que termina ocurriendo es que los costos totales de esa operación tienden a disminuir en un porcentaje que dependerá de cada operación. Pero comparado contra los costos iniciales, existe una liberación de recursos o incluso una generación de recursos. Antes de saber qué vamos a hacer con estos recursos, debemos pensar que un buen análisis de proyecto debería incluir un análisis de retorno de inversión de esa utilización de la IA. Y es un análisis que impacta desde el punto de vista de un caso de negocios, de la construcción real de un caso de negocios, donde recomendamos a nuestros clientes, a nuestros aliados, siempre evalúen antes de dar un paso, antes de entrar siquiera en una prueba de concepto, antes de entrar en un producto mínimo viable, hagan un análisis de retorno de inversión. Eso hacemos nosotros también por nuestros clientes y siempre estamos en capacidad de acompañarlos en ese sentido. Pero ese caso de negocios debería llevar una perspectiva financiera desde el punto de vista de flujo de caja, de tasas de retorno, de valor presente, de costo de este esfuerzo en particular llevado al beneficio del cliente. Pero adicionalmente, cómo se espera o se estima que impacte el negocio desde el punto de vista de experiencia del cliente y desde el punto de vista incluso de las operaciones. Al final, la intención es que un proyecto de agente virtual inteligente o de automatización con IA pueda llevar su propio análisis de retorno de inversión. Bien, ahora que tenemos este recurso o este retorno de inversión realizado, ¿qué vamos a hacer y dónde vamos a poner los recursos que libera la utilización de esta automatización con IA? Pero y queremos proponer ese análisis, es un análisis adicional, un análisis diferente, paralelo si fuera necesario. ¿Por qué? Porque existen muchas alternativas de inversión o de reutilización de esos recursos. Y vamos a comenzar de aquí hacia abajo y luego dejamos este de último. Estas alternativas de inversión realmente dependerán de cada negocio, de cada necesidad, de las prioridades, de los objetivos que se trace cada negocio. Lo que va a poder hacer la IA es liberar, generar esos recursos para que la organización los pueda utilizar. Ahora, ¿dónde utilizarlos? Los equipos que están abanderando, que están liderando estos proyectos, pudieran pensar de antemano en hacer un proceso de reinversión. Es decir, si se liberan los recursos que ya se están gastando hoy y que de hecho ya están presupuestados, por eso siempre solemos decir, no necesitas presupuesto. Hoy te estás gastando más de lo que la IA podrías utilizar para tu operación. Podrían pensar en reinvertirlos y reinvertirlos en diferentes alternativas. Unos proyectos de Voice of Customer, por ejemplo, proyectos de investigación y desarrollo, proyectos que vayan dirigidos a la mejora de la propia experiencia al cliente, algunos análisis, algunas operaciones que pueden llevar a tener datos que mejoren esa experiencia al cliente o incluso una expansión de una operación pudiera ser uno de los fines con los cuales se está liberando este recurso. Pero por aparte, se puede pensar en invertir en el talento humano, en retener el talento humano, que es tan difícil y que es tan complicado hacer hoy en día también con las brechas generacionales. ¿Qué tal si reinvertimos esos recursos en ese talento humano o en atraer talento humano con los recursos que hemos ya liberado y que hacen parte de la operación o de los costos que la organización tiene hoy? Llevarlos a otro elemento de formación, beneficios, etcétera, etcétera. Muchas organizaciones, otra vez, pensando en sus necesidades, en sus prioridades, en sus objetivos, en los objetivos de las directivas o incluso en los compromisos con las juntas directivas, las organizaciones pudieran pensar en que esa liberación de recursos pudiera utilizar para
a causas de responsabilidad social, donde muchas de estas organizaciones están invirtiendo recursos, causas benéficas, causas que apunten a los ejercicios de sostenibilidad y que asimismo tengan algún rédito desde el punto de vista de la imagen que pueden estar generando como beneficio para la organización. O en algunos casos, sencillamente dirigirlos hacia los accionistas a manera de dividendos o de acciones al final del ejercicio, cuando uno vea la línea final y todos estos recursos liberados. Dejé a propósito este último porque a veces se piensa que este es el primero con el que hay que iniciar. Es que la IA es para reducir costos y no. La IA o la automatización en canales, ya sea de voz o ya sea digitales, está diseñada para hacer eficiencias en la operación, para generar liberación de recursos y la organización decide dónde utilizarlos. Pero el último mensaje de este ejercicio es, cuando se decida dónde reutilizar estos recursos, háganle su propio análisis de retorno de inversión. No dejen reinvertidos los recursos en el proyecto, porque entonces podría llegar a entenderse que la IA no está generando los retornos que se esperaba. Y al final no es que no lo genere, sino que la decisión de la organización fue reinyectarlos dentro de ese mismo proyecto. Cada nueva inversión en tecnología, en IA o en reinversión de esos recursos debe llevar su propio y su individual análisis de retorno de inversión. Es la recomendación que tenemos para ustedes.